Muy buena gente, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Caverna del Biólogo. El día de hoy los acompañan sus fieles servidores Felipe Díaz. Y Beatriz Valdés. Así es, Felipe, el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del animal más raro del mundo. ¿Cuál será este? Te podrás preguntar. ¿Será un pez? ¿Será un ave? Pues lo averiguaremos a continuación. Exactamente. Pero antes, primero algunas pistas porque yo creo que igual hay mucha gente que ya lo conoce, pero no se acordará bien de cuál es. Algunos lo tendrán en mente. Pues, para los que sean de nuestra generación, recordarán que en Disney Channel hay una serie de dos hermanos, ya, que les gustaba construir cosas y que tenían de mascota a este animal. Este animal también tenía una doble vida, puesto que cumplía misiones para una agencia secreta. O sea, era mascota y era un agente secreto a la vez. Claro, era una serie tan famosa que de hecho llegaron al punto de producir ropa con la imagen de este animal. Y debo confesar que yo caí en la tentación de comprarme un polerón con esta imagen. Sí, yo recuerdo que en ese tiempo había muchos niños con polerones que con la cara de este personaje estampada en la parte del pecho. Fue muy conocido. Bueno, para los que aún no saben de quién estamos hablando, hablamos ni más ni menos que de Perry el ornitorrinco. Así es, amigos y amigas, el ornitorrinco es el animal más raro del mundo. Claro, y a pesar de que la serie era buena y mostraba un personaje amigable con los niños y con las personas, hubieron muchas cosas que se alejaban bastante de la realidad, partiendo, por ejemplo, del hecho de que los ornitorrincos no son azules ni tampoco son agentes secretos. Y también, ¿qué dirías tú, Felipe, si te digo que los ornitorrincos poseen veneno? Yo creo que igual miraría a Perry de otra forma, ¿no? Pero bueno, Claro, no haría una igual. buena imagen. Exacto. Igual hay cosas que igual mencionaba en la serie que son verídicas, que siempre se intentaban recalcar. Por ejemplo, que era una mezcla rara entre pato y castor, que era un animal semiacuático, mamífero, que ponía huevos. Pero bueno, antes de pasar a esas características raras que vamos a ver más adelante, primero partamos por lo más principal, ¿no? Las cosas que se pueden ver a simple vista y que no hacen al ornitorrinco un animal tan raro. ¿Qué te parece si nos comentas alguna, Beatriz? Claro, una de esas características principales es que, por ejemplo, los ornitorrincos llegan a medir de 30 a 60 centímetros de longitud y los machos llegan a pesar hasta 2,5 kilos, mientras que las hembras pesan un poco menos, pesan 1,5 kilos o 1,6 kilogramos. De hecho, ahora igual que lo mencionas, tiene una longitud y un peso bastante similar al de los gatos y de los perros. De hecho, inclusive podría decir que especímenes pequeños podrían medir menos que un gato y pesar menos que un gato también. Claro, el ornitorrinco no, es un animal muy grande y si algo nos dejó en claro la serie es que estos poseían un pico de pato y una cola de castor. Dicha cola se encarga principalmente de almacenar grasas. Y la última característica principal es que poseen patas cortas que le ayudan, donde son planas, le ayudan con el nado. Y por último, como mencioné anteriormente, sabemos que los ornitorrincos en realidad no son azules, de hecho su pelaje es de color marrón oscuro, yéndose más blanquecino en la zona del vientre. Igual también otra cosa importante a recalcar es que en la serie está ambientada en Estados Unidos y los ornitorrincos de hecho no son nativos de Estados Unidos. Ellos habitan principalmente en el este de Australia y en algunas partes de la isla de Tasmania. Y bueno, también en esto sí que la serie la erró, pero muchísimo. Y es que pintaron al ornitorrinco como un animal muy sociable, capaz de ser mascota de los humanos, como por ejemplo un perro, un gato, un conejo. Pero en realidad eso no puede ser posible ya que los animales, especialmente estos, los ornitorrincos en estado salvaje, acostumbran a vivir en madrigueras. Viven especialmente cerca de agua dulce, como ríos, lagunas, algunos lagos, y cavan las madrigueras a las orillas de estos riachuelos. Y bueno, esta madriguera es también importante a destacar, es que los ornitorrincos son perfectos excavadores, son muy experimentados. Llegan a cavar madrigueras de hasta 30 metros y estas con muchas galerías, o sea, son túneles muy enredados, como que pensaríamos que son cosas muy particulares, por ejemplo, de los topos o de otros animales así, pues bueno, el ornitorrinco también las tiene.
Claro, como tú bien mencionas, sus madrigueras están ubicadas en la orilla de los ríos, por lo tanto, los ornitorrincos en realidad son animales semiacuáticos que pasan la mayor parte de su vida en agua más que en tierra. De hecho, un dato interesante es que los ornitorrincos en tierra son mucho más lentos. Ellos se especializan más y se mueven con mayor facilidad en el agua. Y así como tú decías, este otro comportamiento que tiene el ornitorrinco es que en realidad es un animal más bien nocturno y como tú bien dijiste, es más bien solitario. Y en eso también tienes mucha razón porque, de hecho, sí, son animales que no acostumbran a estar mucho con la gente. En eso también se equivocaron mucho. Acostumbran más, de hecho, a estar solos. Ni siquiera con los de su propia especie, menos requerirían pasar más tiempo con especies diferentes como los humanos. Realmente los ornitorrincos no son animales como para ser considerados como mascotas. Y bueno, también una cosa interesante que quería mencionar era que en la serie nunca mencionaron qué era lo que comían. O sea, nunca, al menos yo nunca vi, no sé si tuviste en alguna parte de la serie si comía Perry, yo no recuerdo alguna. No, no, yo nunca vi a Phineas Bueno, alimentándolo. em, yo tampoco, la verdad, como que tenían un pocillo con cosas, pero nunca como que decían qué era, decía comida para ornitorrincos, pero no especificaban exactamente qué comía. Bueno, en realidad los ornitorrincos comen pequeños crustáceos, como por ejemplo camarones, también algunos moluscos de agua dulce, suelen comer también renacuajos, larvas de insectos, huevas de peces, etcétera. Y también algo importante a destacar es que los ornitorrincos a edades tempranas, cuando son jóvenes, tienen dientes, pero los pierden cuando llegan a edad adulta. Y estos son reemplazados más bien por dos placas rígidas que son de queratina y que les sirve precisamente para triturar su comida. Y lo otro también importante es que estos poseen abazones. ¿Sabes lo que son los abazones? Me suena como a lo que tienen las ardillas también. Sí, sí, son bolsas de piel que en este caso en el ornitorrinco se encuentran en la boca, al igual que las ardillas, que les sirve para almacenar comida. Pero los ornitorrincos no tienen una piel tan flexible como la de las ardillas. Y otra cosa importante que no se vio en la serie es el tema de la reproducción. Nunca muestran cómo realmente se reproduce el ornitorrinco. Sabemos que pone huevos, que es un animal ovíparo, pero la realidad es que después del apareamiento, que ocurre una vez al año y en un ambiente acuático, después de eso, la hembra excava una madriguera para poder depositar los huevos. Y aproximadamente 21 días después del apareamiento, la hembra pone finalmente el huevo. Sí, algo interesante a destacar ahí, que tiene relación con lo que mencionas, es que los ornitorrincos son animales mamíferos. O sea, hagamos un recordatorio sobre cómo se caracterizan principalmente los mamíferos. La primera es que las hembras producen leche cuando tienen crías, con esta leche la usan para alimentarlas. La segunda es que en menor o en mayor medida tienen pelo, es decir, poseen un pelaje. Y se tenía una tercera, que esta consistía en que todos los mamíferos tenían que ser vivíparos, ¿ya? Recordemos que vivíparos son aquellos animales que nacen por parto, que dan a luz a sus crías, ¿ya? Pero lo que ocurrió es que descubrieron a cierto animal, el ornitorrinco, que cumplía con las dos primeras, o sea, tenía pelaje, producía leche, pero era un animal ovíparo, ponía huevos, no daba a luz a sus crías. Y es ahí donde empezó a poner a la biología patas arriba, porque generó muchas confusiones en esa época. Igual es importante mencionar que no es el único mamífero que pone huevos, sino que también existe la equidna, que como estoy diciendo es otro mamífero que pone huevos, pero para esta ocasión nos quedaremos con el ornitorrinco porque además posee otras características que lo hacen aún más extraño. Claro, y de hecho esas características raras no solamente se ven en lo superficial, en lo que se puede ver, como por ejemplo que tiene pico de pato, que tiene cola de castor, como una mezcla entre esos dos animales, sino que también hay algo más extraño. Darwin dijo que el ornitorrinco era el eslabón perdido entre los mamíferos y los reptiles. E inclusive podríamos agregar aquí a las aves, una mezcla entre mamífero, reptil y ave. Sí, y me voy a quedar con lo que mencionaste de que los mamíferos producían leche, pero aquí va otra cosa extraña del ornitorrinco, y es que las hembras carecen de mama en los pezones. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo dan de mamar entonces a las crías? Bueno, la respuesta es que sus glándulas mamarias segregan la leche. Básicamente
transpiran la leche a través de los poros de la piel. Y de esta forma las crías recién nacidas pueden lamer parte del pelaje para poder alimentarse. Ahí igual surge una incógnita, puesto que si la leche, por así decirlo, la sudan, podríamos decir que básicamente entra en contacto con toda la piel y todo el pelaje de la hembra. La hembra puede andar por tierra, puede andar por aguas estancadas, que tengan obviamente bacterias, microorganismos que le podrían hacer mal a las crías. Y bueno, como no hay un pezón o no hay una parte del cuerpo que sirva para poder succionar directamente la leche, esta entra en contacto con todo lo que la hembra pues toque con su vientre específicamente. Sí, y respecto al tema, sobre eso, en el 2010 los científicos descubrieron que la leche de las hembras ornitorrinco contenían una proteína la cual era eficaz para combatir la resistencia a los antibióticos. Entonces ahí podría estar la pregunta de por qué las crías finalmente no se enferman ni posteriormente no se mueren tras lamerle el pelaje a las madres. Y como aquí estamos hablando de las hembras, también los machos tienen una característica bien interesante y que a la vez es rara. Y esta es que los machos poseen veneno. Este se encuentra en las patas traseras, en un espolón. Un espolón sería básicamente como una garra que sobresale. Esta garra es la que segrega finalmente el veneno. Otra cosa interesante de este mamífero es que ellos no transmiten su veneno a través de una mordedura, sino que lo hace directamente clavando el espolón y liberando el veneno. Pero su veneno podría llegar a ser peligroso, por ejemplo, para los humanos, para especies más pequeñas. ¿Cómo va el tema por ahí? No, de hecho, su veneno no es mortal, pero sí es moderadamente tóxico. Por ejemplo, si el veneno llega a un mamífero pequeño o a unos insectos, sí es capaz de matarlo. Pero, por ejemplo, en las personas produce solamente una especie de irritación con generales molestias cutáneas. Como hinchazones, como enrojecimiento en la piel, cosas así, ¿no? Claro, como hinchazón o fiebre. Sí, es más como un efecto secundario. Sí, igual se suele asociar mucho también a muchos venenos, no solamente de los ornitorrincos, también de las arañas, de las serpientes. Aparecen cosas como náusea, debilitamiento, dolor, fiebre. Te entiendo. Exacto. Yo aquí te quería preguntar si es que conocías a Wild Frank. Ah, él es el naturista que viaja a diferentes partes del mundo conociendo animales. Sí, de hecho, él trabaja para el canal de Animal Planet y bueno, su trabajo consiste en viajar por el mundo, en ir conociendo especies, documentarlas e informar a la gente de forma sencilla cómo son, qué hacen. Y bueno, él en un momento viajó a Australia y conoció al ornitorrinco. Y cuando dejaron de grabar detrás de cámara, los camarógrafos intentaron manipular al ornitorrinco como para saber qué se sentía el tocar al animal más raro del mundo, ¿no? Y pues a uno de ellos, un ornitorrinco le terminó clavando el espolón. Y Wild Frank comentó en una entrevista que justamente a este camarógrafo lo tuvieron que hospitalizar 3 días. O sea, yo en ese aspecto igual creo que depende un poco de las defensas que tenga la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, a un niño pequeño o a un adulto mayor le podría afectar más, o también a un adulto joven que tenga problemas inmunitarios, ¿no? En las defensas. Depende mucho también como de eso. Claro, como tú dices, depende mucho de la persona, del estado inmunológico que tenga, pero de por sí el veneno del ornitorrinco no llega a ser mortal para los humanos. Y aprovechando igual que estamos hablando de venenos, que es una característica que siempre asociamos como a los reptiles, hay otra que también se le puede asociar a los reptiles y de hecho también a las aves, y es que los ornitorrincos, poseen cloaca. ¿Sabes lo que es la cloaca, Beatriz? Cloaca me suena como a la alcantarilla, como a desechos. Sí, sí, tiene una relación, porque la alcantarilla, por así decirlo, es como una cámara común en donde desembocan los desechos de muchas partes, ¿no? De la ciudad y cosas así. Y pues tiene relación con la cloaca anatómica que tiene el ornitorrinco. Esta consiste en una cámara común donde desembocan tanto el tubo digestivo como el aparato urinario, como también el aparato reproductor. Y es aquí donde entra lo interesante, o sea, tenemos una salida para 3 sistemas. O sea, un animal realmente increíble.
Sí, de hecho, pensando aquí mismo en los mamíferos, la mayoría tiene como los sistemas digestivo, urinario por separado, no los comparten en una misma cavidad, podríamos decirlo. En una misma cámara, exacto. Y aquí también te quería hacer una pregunta, ya que hablamos de diferencia entre los mamíferos. ¿Te has dado cuenta que al ornitorrinco le falta algo? Específicamente en la parte de la cabeza. No sé si te referirás a las orejas. Sí, sí, de hecho, esto hace pensar quizás que el ornitorrinco es un animal sordo, pero en realidad sí tiene un sistema auditivo, sí tiene un oído, solamente que este se encuentra incrustado en el mismo surco que los ojos, o sea, se encuentra hacia adentro, como 4 centímetros hacia adentro. Y algo también interesante a mencionar es que los ojos del ornitorrinco son pequeños, no goza de una buena visión, y esto también resulta en un problema cuando nada, porque cuando este nada, suele proteger los ojos con una membrana. O sea, el ornitorrinco queda prácticamente ciego y casi sordo. Y aquí es donde uno pues resulta preguntarse cómo es que se puede ubicar espacialmente, o sea, cómo es que él sabe hacia dónde moverse si prácticamente no puede ver. Una característica bastante rara del ornitorrinco, la verdad. Exactamente. Y de hecho va a ser más raro cuando te diga en qué parte se encuentra el sentido por el cual este se puede ubicar espacialmente. Y se encuentra en el pico. El ornitorrinco posee una característica bien especial que es la electrolocalización. Y esta consiste en que el ornitorrinco puede percibir los débiles impulsos eléctricos que los otros animales que se encuentran a su alrededor producen al moverse. De cierta forma, el pico del ornitorrinco tiene muchos, por así decirlo, electroreceptores, los cuales se encargan de recibir esta señal eléctrica que producen los demás animales al moverse, y lógico que esto le sirve tanto para poder encontrar a sus presas como también para huir de sus depredadores. Sí, Felipe, una característica bastante peculiar del ornitorrinco. Y aquí te va otra. ¿Tú sabías que su pelaje es biofluorescente? Eso me hace pensar como que brilla en la oscuridad. Claro, es lo que muchos no imaginamos, yo creo. Y la verdad es que la piel del ornitorrinco muestra un brillo entre verde y azul, pero este solamente lo emite cuando se ilumina con luz ultravioleta. O sea, los humanos, nosotros podemos percibir ese brillo solamente cuando el ornitorrinco es sometido a este tipo de luz. Pero tú sabes qué le proporciona el pelaje biofluorescente, le da alguna ventaja, algo así. Hay varias teorías que tratan de explicar el por qué los ornitorrincos poseen un pelaje biofluorescente. Y dentro de estas teorías tenemos que podría ser un método en el cual ellos se comunican con otros ornitorrincos, o también que sirve para ahuyentar a sus depredadores. En fin, no dejan de ser teorías. O sea que igual aún no queda muy claro el por qué, no sigue como en etapa de estudio esta característica. Claro. Sí, de hecho, la última teoría es que dice que básicamente esta característica no le sirve en concreto para nada específico, solamente es algo que evolucionó junto con él y se quedó a lo largo del tiempo. Bastante curioso igual el tema. Te quería comentar que de hecho el pelaje del ornitorrinco también tiene algunas características especiales. De hecho, el pelaje del ornitorrinco es impermeable. Es decir, el ornitorrinco se sumerge bajo el agua y una vez que sube a la superficie, en 1 o 2 minutos ya está totalmente seco. Y bueno, esto también se puede deber a que en el pelaje se encuentra atrapada una capa de aire caliente que lo protege tanto de la temperatura como de la lluvia, de los vientos, etcétera. Sí, de hecho, igual esta característica del pelaje fue algo que le jugó un poco en contra al ornitorrinco. ¿Tú sabes por qué? No, ¿por qué? Es porque se hizo muy exótico este tipo de pelaje y provocó una caza del ornitorrinco para poder fabricar abrigos, abrigos de piel, bolsos, etcétera. Y como mencionaba anteriormente, el ornitorrinco no posee un gran tamaño. Entonces, para poder llegar a confeccionar algo como un abrigo, se necesitaba la piel de muchos ornitorrincos. Igual actualmente está prohibida la caza del ornitorrinco, ya no es algo que se practique. Eso es una fantástica noticia igual para el ornitorrinco, pero igual en la actualidad es un animal que
A ver, no se le puede considerar en peligro de extinción porque en realidad no se tiene un conteo específico de su población. Esto se debe a que, como comentamos, es un animal que tiene hábitos solitarios. O sea, igual es bien huidizo, no le gusta estar mucho con especies que sean más grandes que él. Entonces no se tiene un conteo oficial, pero se estima que hay entre 30.000 y 50.000 individuos, lo cual igual podríamos considerar que es poco. Y bueno, esto igual se ha visto disminuido no solamente por la caza que tú mencionaste que se tuvo con él en años anteriores, pero actualmente el peligro que más le acecha es básicamente el cambio climático, un problema que de hecho afecta a muchísimas especies en el planeta. De hecho, también se ha visto en peligro por la propia contaminación, porque hay varias partes de su hábitat las cuales se han visto invadidas por la contaminación del plástico. Y como recordamos, el ornitorrinco pasa mucha parte de su vida en el agua. Y el estar el agua con grandes cantidades de plástico lo vuelve tóxico para él. Exacto. Bueno, también por esa misma razón, un llamado a la gente para que cuide el medio ambiente, también para un llamado para que reciclen, para que tengan más conciencia con el ecosistema, ya que no somos la única especie que habita en el mundo. Hay más, como también nuestro amigo ornitorrinco. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de La Caverna del Biólogo. Se despiden sus fieles servidores Felipe Díaz, y Beatriz Valdés. adiós. Chao. Chao.